Profe, una cosa que me quedó colgada recién. Ramírez dijo que era el partido de Pilar, ¿no? O escribí cualquier cosa. Gobernador de Entre Ríos, Ramírez. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Con qué textos de cátedras virtuales podemos seguir lo que estás dando hoy? Hay una parte que está en el texto de Marucci, Breve Historia o Breve, nunca me acuerdo el título, que llega hasta precisamente el año 1820. Y después con el material que está subido tanto a Classroom como a las cátedras virtuales. Hay allí capítulos de José María Rosa y de Washington Reyes Abadía. Pueden estudiar perfectamente de allí. Listo, gracias, profe. Digamos, como dije en la primera clase, con el material que tenemos allí subido les alcanza y les sobra, no necesitan por ahí recurrir a otro texto. Profe, yo no entendí bien por qué se firma este pacto. Para poner fin a la guerra, en primer lugar. Veníamos de una guerra, al margen de la traición de Ramírez a Artigas. Siempre que hay una guerra se le tiene que poner fin formalmente a la misma. Una guerra se termina siempre formalmente con la firma de un acuerdo de paz. Por lo tanto, esto de que justo se cortó cuando estaba dando el artículo 2, que es por el cual dice se decreta el cese de hostilidades. Para mí ese tendría que haber sido el artículo 1. Se terminó la guerra, hacemos la paz. Y después ver cómo nos organizamos. Pero lo hicieron al revés, el artículo 1 con el texto, lo que vimos, y el artículo 2 decreta el cese de hostilidades. Siempre cuando nos topamos con una serie de con estos pactos, lo que tenemos que analizar es si se trata de un acuerdo de paz o si se trata de una alianza defensiva y ofensiva. Ahí me están preguntando qué establecía el artículo primero. Estuve 10 minutos hablando del artículo primero. Ya lo dije, se pronuncia por la Federación y convocan a un Congreso. Lo que decía, lo que hay que analizar es si es un tratado de paz o si es un tratado que establece una liga defensiva y ofensiva. Ustedes siempre analicen de qué situación veníamos. Veníamos de una guerra, por lo tanto la lógica que nos indica que tiene que ser un tratado de paz. Y en efecto, el artículo 2 entonces establece que es un acuerdo de paz. Se decreta el cese de hostilidades. Ahora bien, además de hacer la paz, todas estas cosas que estamos viendo. Se pronuncian por el sistema federal, la convocatoria del Congreso. Venimos de la guerra, justo me hacen preguntas por el chat. Con el tratado se le pone fin a la guerra, listo, ya está, hicimos la paz. Ahora que hicimos la paz, convocamos a un congreso para organizar el país federal. Ese es el espíritu del tratado. Por el artículo 3, fíjense, allí es donde se plasma la traición a Artigas. Dice, los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos, y a nombre de sus provincias, le recuerdan a la heroica provincia de Buenos Aires el estado difícil y peligroso a que se ven reducidos aquellos pueblos hermanos por la invasión con que los amenaza una potencia extranjera que con respetables fuerzas opone la provincia aliada de la banda oriental. Acá es donde se plasma la traición al artiguismo. Dijimos, la orden de Artigas a sus subordinados era
impónganle al directorio primero, Buenos Aires luego, la guerra a los portugueses. Hay que declararle la guerra a los portugueses. Fíjense, no le declaran la guerra. Simplemente, así al pasar, le recuerdan a Buenos Aires la difícil situación que se encuentra atravesando la provincia oriental. Es decir, no hacen nada. Tenían que obligar a Buenos Aires a que le declare la guerra a Portugal y no hacen nada. Simplemente le recuerdan a Buenos Aires el difícil estado en que se encuentra la banda oriental. Y dejan librada a la provincia de Buenos Aires hacer algo para auxiliar a la banda oriental o no. Y obviamente no se iba a hacer absolutamente nada por recuperar la provincia oriental. El artículo 4 establece que habrá libre navegación entre los ríos, libre navegación de los ríos entre las provincias ribereñas. No me interesa mucho el 4, la verdad. Sí me interesa el 7. Fíjense lo que dice el artículo 7. La deposición de la antecedente administración ha sido la obra de la voluntad general por la repetición de crímenes con que comprometía la libertad de la nación. Con otros excesos de una magnitud enorme, ella debe responder en juicio público ante el tribunal que al efecto se nombre. Fíjense, la deposición del antecedente administración. ¿Cuál es el antecedente administración? El directorio y el Congreso. Ha sido la obra de la voluntad general por la repetición de crímenes con que comprometía la libertad de la nación. ¿Cuáles eran esos crímenes con los cuales comprometían la libertad de la nación? Las tratativas monárquicas. Es decir, ¿qué está diciendo el artículo 7? Que los firmantes se levantaron en armas contra el directorio por traidor a la patria, por negociar la coronación de un príncipe extranjero. Y en consecuencia, a esta administración depuesta, es decir, al directorio y al Congreso, había que sustanciarle un juicio público. ¿Bajo qué cargo? Traición a la patria. Y luego continúa el artículo. Esta medida es muy particularmente del interés de los jefes del Ejército Federal, es decir, López y Ramírez, que quieren justificarse de los motivos poderosos que les impidieron declarar la guerra contra Buenos Aires en noviembre del año próximo pasado. Con lo cual, con esto también están mintiendo deliberadamente. Porque ¿qué es lo que están diciendo acá López y Ramírez? Miren, nosotros nos levantamos en armas contra el directorio porque estaba entregando la libertad de la nación con las tratativas monárquicas. En consecuencia, los destituimos por traidores a la patria y tienen que ser juzgados en juicio público. No dejan de tener razón en el sentido de que era una traición a la patria pretender coronar a un príncipe extranjero en el país. Pero no obstante ello, la guerra no había sido por las tratativas monárquicas. La guerra había sido porque Artigas necesitaba que el directorio y luego su sucesor, Buenos Aires, le declarase la guerra a los portugueses. Como no hicieron la declaración de guerra a los portugueses, tienen que justificar para qué fueron a la guerra. Si hicimos la guerra por A, pero no lo vamos a cumplir, ¿para qué hicimos la guerra? Y a ver qué podemos inventar. Ah, ya está, acá lo tenemos. Hicimos la guerra porque el directorio estaba comprometiendo la libertad de la nación con las tratativas monárquicas. Y en consecuencia hay que hacerle al directorio y al Congreso un juicio público. Esta es la interpretación que corresponde al artículo 7. Y por último, el último artículo. El artículo 10 no lo voy a leer porque es largo, pero lo resumo. ¿A qué se refiere el artículo 10? Dice, bueno, le mandan copia del acuerdo al capitán general de la banda oriental, José Gervasio de Artigas. Es decir, de un plumazo lo bajan de protector de los pueblos libres a simple capitán general de la provincia oriental. Y le dicen, bueno, le mandamos una copia. Si quiere sumarse al acuerdo, súmese, y si no, haga lo que quiera. Lo que parecía una verdadera tomada de pelo, puesto que ya sabemos que la provincia oriental acababa de sucumbir a la invasión portuguesa.
vuelvo a reiterar, le mandan copia a Artigas para que vea si se quiere sumar o que haga lo que quiera con su provincia. Pero además, Ramírez, otro mentiroso consuetudinario, que dice, no creo que Artigas va a estar en todo de acuerdo porque yo tengo instrucciones de él y estoy haciendo lo que él me pidió. Mentiroso, mentiroso. Te mandaron a imponerle la declaración de guerra a los portugueses y estás transando con los porteños para ser vos el jefe de la nueva Argentina. Un mentiroso terrible, Ramírez. Un otro traidor. Como verán, la historia argentina está jalonada de este tipo de asquerosas traiciones. Estas cláusulas son entonces el Acuerdo de Pilar. Por el 1, entonces, se pronuncian por el Sistema Federal de Estado y convocan al Congreso de San Lorenzo. Artículo 2, hacen la paz. Artículo 3, no le declaran la guerra a Portugal, simplemente le recuerdan a Buenos Aires el penoso estado en que se encuentra la provincia oriental. Por el 7, se justifican de que hicieron la guerra por la traición a la patria del directorio. La traición era por las tratativas monárquicas y hay que hacerle juicio público, y luego la copia que le mandan a Artigas de este tratado. Firmado este acuerdo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Artigas lo va a aprobar? ¿Lo va a aceptar? Veo las cabecitas que se mueven diciéndome que no, y obviamente tienen razón. Artigas, bajo ningún concepto, iba a aprobar este tratado. Por lo tanto, ahora vamos a tener otra guerra, una más, Iván. Como verán, nos la pasamos de guerra en guerra acá. Porque obviamente cuando Artigas, que había cruzado el río Uruguay con tan solo 16 fieles, 16 tipos le quedaban a Artigas, de lo que había sido su ejército, se había refugiado en la provincia de Corrientes, y cuando se entera de la firma del Tratado del Pilar, lo primero que le dice a Ramírez, vos sos un traidor, y ya imaginan el calificativo que sigue, HDP. Con lo cual, Artigas ahora decide hacerle la guerra a su viejo subordinado. Aliado con Corrientes y las Misiones, decide invadir Entre Ríos. Ramírez lo va a dejar entrar en Entre Ríos, va a librar una guerra defensiva, y Ramírez, auxiliado por los porteños, logrará derrotar a Artigas militarmente, lo irán empujando lentamente hacia el norte, hasta que finalmente Artigas deberá abandonar el territorio argentino refugiándose en Paraguay, y allí se produce el fin político del artiguismo. Artigas fallecería en 1850, y fíjense, estamos en 1820, es decir, estuvo 30 años en el más absoluto ostracismo político. Como ya les digo, derrotado por Ramírez, se refugia en Paraguay. Gaspar Rodríguez de Francia, presidente paraguayo, no lo dejó quedarse en Asunción, lo internó en el interior de la selva paraguaya, en la estancia La Paraguaya, valga la redundancia en cuanto a su nombre. Claro, un tipo del predicamento popular enorme que tenía Artigas generaba resquemores en el gobierno paraguayo, y temían que pudiera encabezar alguna sublevación allí en Asunción. Por eso lo mandaron al interior del Paraguay. Y la verdad fue muy triste el final de Artigas, lejos de la patria que lo vio nacer, muy enfermo, completamente pobre y abandonado. Recién en 1840, Carlos Antonio López, el presidente paraguayo, lo permitió que se estableciera en Asunción, y fallecería nada más ni nada menos que el 23 de septiembre de 1850. Así, triste y olvidado, moría uno de los hombres que más había hecho por la independencia del Río de la Plata, injustamente perseguido por los gobiernos de Buenos Aires por el simple hecho de pretender una Argentina federal y una Argentina soberana. Muchos lo consideran un caudillo uruguayo, y como diría Artigas en su testamento político, argentino nacido en la provincia oriental. Él nunca pretendió la independencia de la provincia oriental del resto de las provincias hermanas. Lo que pretendió fue la independencia argentina de cualquier potencia europea bajo un sistema de unidad de provincias a través de un pacto confederal. Pero siempre se consideró argentino, un argentino nacido en la provincia oriental.
Pero así terminó la vida política de Artigas. Curiosidades de la historia: un mes antes de la muerte de Artigas, un 17 de agosto también de 1850, fallecía el otro gran tótem de la guerra de la independencia argentina, el general San Martín. Los dos grandes hombres de la independencia rioplatense fallecían en 1850. Ahora bien, hecho esta digresión, tenemos que volver a ver qué pasa con la situación política en Buenos Aires. Porque hemos visto, se firma el Acuerdo de Pilar, ¿y cómo sigue el hilo político en la provincia? Pues bien, como ya saben ustedes, tenemos a Manuel de Zarratea como gobernador. Zarratea va a durar poquito como gobernador, lo va a voltear una revolución encabezada por el general Balcarce. Balcarce se había refugiado en la flotilla en el río Paraná, con una columna que había salido ilesa de Cepeda. Volvió a Buenos Aires y dijo que le habían mentido a los porteños que el ganador de Cepeda era él. Da un golpe de estado y se pone como gobernador. Ese fue Balcarce. 5 días duró Balcarce como gobernador, 5 días. Su gestión se limitó a salir todos los días a la plaza, desenvainar el sable y decir libertad o muerte. Un día fueron 20 personas, al día siguiente 10, al día siguiente 5, al día siguiente 2 y al último día no fue nadie, con lo cual cayó solito Balcarce. Con lo cual es repuesto Zarratea como gobernador. Y Zarratea va a tratar de cumplir el Acuerdo del Pilar, en el sentido de que Zarratea va a ordenar el enjuiciamiento del directorio y del Congreso. Cumpliendo la cláusula 7 de Pilar, se le va a hacer el juicio de alta traición al directorio y ordena a uno de los alcaldes del Cabildo, a Pedro José Agrelo, que secuestre las actas de sesiones del Congreso y los decretos del gobierno. En ese interín se elige la Junta de Representantes, se elige una nueva legislatura, y Zarratea, como gobernador, veta a 4 de los elegidos porque consideraba que estaban implicados también en las tratativas monárquicas. La Junta, haciendo uso de la facultad que tiene todo cuerpo electivo de aprobar los diplomas de los miembros elegidos, ¿qué es lo que hace? Les toma juramento igual. Y además la Junta le recuerda a Zarratea, ¿usted nos va a hacer juicio a nosotros? ¿O usted se olvida que negoció la coronación del duque de Paula en el 14? A usted también le tienen que hacer juicio por traidor. Con esto Zarratea estaba muerto políticamente y en abril de 1820 renuncia. La legislatura, es decir, la Junta de Representantes porteña, ahora va a elegir como gobernador a Ildefonso Ramos Mejía. Y con Ramos Mejía vuelve el partido directorial al poder. Vuelve aquella fracción de gobierno desplazada luego de Cepeda. Y el primer acto de gobierno de Ramos Mejía será precisamente dejar sin efecto el proceso iniciado por Zarratea. A todos aquellos que tenían que ser juzgados por alta traición, ¿qué es lo que hace Ramos Mejía? Los larga. No habrá juicio. Esta medida de Ramos Mejía de no llevar a cabo el proceso de traición, ¿qué es lo que permite? ¿O qué es lo que genera? Que la provincia de Santa Fe le declare la guerra a Buenos Aires. Otra guerra más. A fines de abril de 1820, Santa Fe le declara la guerra a Buenos Aires. ¿Cuál es la causa de la guerra? ¿Por qué la guerra? Por el incumplimiento por parte del gobierno de Buenos Aires a cargo de Ramos Mejía de no llevar a cabo el juicio de alta traición, por no cumplir el artículo 7 de Pilar, si se quiere. En este sentido, López también estuvo muy mal asesorado, el gobernador de Santa Fe, por un chileno, José Miguel Carrera, opuesto al partido de San Martín, y por un viejo conocido de ustedes, Carlos María de Alvear, que ahora era federal. Después de sus tropelías, ahora era federal, de un día para el otro. Como consecuencia de este estado de guerra, el gobernador pide plenos poderes, considera que es el comandante en jefe de la provincia,
Sin embargo, va a haber una puja allí entre el gobernador y el comandante de armas. El comandante de armas dice que la máxima autoridad militar es él, el gobernador dice, no, soy yo. Estábamos en guerra y estos dos peleándose a ver quién mandaba. Ramos Mejía le consulta a la legislatura, bueno, ¿quién tiene el mando? ¿El gobernador o el comandante de armas? La legislatura no tiene mejor idea de decir, bueno, vamos a armar una comisión para estudiar el tema. Y como dijera un expresidente, cuando quieren que algo no avance, creen una comisión que nunca va a hacer nada. Lo cierto es que en este sentido Ramos Mejía vio menoscabada su autoridad como gobernador y como consecuencia de ello, a fines de mayo de 1820, renuncia. Zarratea, Balcarce, Zarratea, Ramos Mejía. Estamos en mayo y ya hemos tenido 4 gobernadores y ninguno logra consolidarse en el mando. Mientras tanto, la legislatura dictó la primera ley de carácter constitucional de la provincia, que organizó muy rudimentariamente los poderes del Estado, lo que se conoció como la Ley de Instrucciones y Consejo de Gobierno, donde se confirma a Ramos Mejía como gobernador titular, se le otorga el lleno de facultades, se le crea un Consejo de Gobierno y además se delinean por primera vez las atribuciones de la Junta de Representantes. Declarar la guerra, celebrar la paz y todo lo atinente a la creación de empleos militares y los ascensos. Así de básico. Profe, ¿te puedo interrumpir? Sí. Que no sé si me perdí en el hilo, o no era que Ramos Mejía como que perdió su poder y renunció. Sí, pero esto fue unos días antes, esta ley es de unos días antes. Ah, perdón, ahora entiendo, gracias. De esto no se compliquen con esto, es para ubicarlos en tiempo y espacio, no les voy a andar preguntando minuciosamente este tipo de cosas. Y esto también es para que vean que cuál fue la primera ley que más o menos organizó la provincia de Buenos Aires. Esta rudimentaria ley que ponía al gobernador y la legislatura con estas 4 atribuciones. Ahora bien, luego de la renuncia de Ramos Mejía, ¿quién lo va a suceder? Va a ser elegido Soler como gobernador de Buenos Aires, el comandante de armas precisamente. Soler decide enfrentar a las tropas de López, recuerden que estábamos en guerra con Santa Fe. Es derrotado Soler y como consecuencia de ello, sin siquiera renunciar, se sube a un barquito y se va a Uruguay, se va a la colonia. Con lo cual queda acéfala nuevamente la provincia. Quien lo va a suceder es Manuel Dorrego como gobernador. Dorrego luego es ratificado por la legislatura como gobernador. Dorrego logra derrotar a las fuerzas de López cerca del arroyo Pavón, cruza el arroyo del Medio y decide invadir Santa Fe. Y esto a Dorrego le va a costar el cargo. Porque es muy cómico cómo va a perder Dorrego. La prudencia indicaba, listo, echaste a los santafesinos de la provincia, ponete a la defensiva. Sin embargo, Dorrego decide pasar al ataque, invadir la provincia de Santa Fe. Estaba en connivencia con el cabildo santafesino que lo quería voltear a López. Pero claro, López, además de ser el gobernador, era el principal estanciero de Santa Fe y sobre todo un vaquiano que conocía todos los campos de la provincia como la palma de su mano. Sin llevar a cabo una batalla decisiva, lo va rodeando a Dorrego y lo va llevando a unos campos, los campos del Gamonal, caracterizados por la existencia de un yuyo venenoso, el mío mío. Y no se rían, pero la caballería de Dorrego se comió el yuyito envenenado, se murieron todos los caballos y se tuvo que volver a pata desde Santa Fe. Así que con esta derrota, Dorrego, obviamente, otro gobernador que desfila y que se tiene que ir. Ahora, la legislatura va a elegir como gobernador al comandante de las milicias rurales, al comandante del 5º tercio de milicias rurales, Martín Rodríguez. Martín Rodríguez pertenecía a la clase de los hacendados de Buenos Aires, un hombre que había formado parte de las milicias en 1810, uno de los hombres que fue a exigirle la renuncia a Cisneros en aquellas jornadas de mayo, y ahora era el nuevo gobernador de la provincia.
Y quien va a tomar preponderancia políticamente hablando ahora en la provincia es precisamente la clase política a la cual pertenece el gobernador, la clase de los hacendados de Buenos Aires. Los hacendados de Buenos Aires, que están hartos de este estado de guerra, porque piensen ustedes, los peones son usados como tropa para los ejércitos. Hay que darle de comer a los ejércitos. ¿Quiénes son los que bancan siempre las campañas militares? Los estancieros de la provincia, con pertrechos, con ganado, con alimento. Entonces, los estancieros de la provincia están hartos de guerra, y lo propio ocurre con los estancieros santafesinos. Con lo cual vamos a ver que Martín Rodríguez y Estanislao López pronto llegarán a un acuerdo. Martín Rodríguez además va a designar como su sucesor en el cargo de comandante de las milicias rurales a un joven estanciero de la provincia llamado Juan Manuel de Rosas. Martín Rodríguez va a tener una sublevación más. Un coronel de extracción dorreísta, el coronel Pagola, va a iniciar una sublevación para destituirlo. Y precisamente serán los Colorados del Monte, las milicias rurales al mando de Rosas, quienes aplastarán esta sedición, esta sublevación militar. Y con este accionar de los Colorados del Monte culminan toda esta serie esta comedia de enriedos que fue el año 20 en Buenos Aires. Con Martín Rodríguez, respaldado por los estancieros de la provincia de Buenos Aires, tenemos un gobernador que se va a estabilizar en el mando. Y en efecto, Rosas lo diría con todas las letras en su arenga a los Colorados del Monte. La provincia, la campaña de la provincia hasta ahora ha sido la más perjudicada y la menos escuchada. Pero hasta a partir de este momento será la columna de la provincia, el sostén de sus autoridades y el temor de sus enemigos. En consecuencia, Martín Rodríguez va a gobernar respaldado precisamente por la clase de los estancieros, acaudillados ya por este joven Rosas. Aplastada esta sublevación, consolidado Martín Rodríguez en el poder, entonces había que poner fin a esta guerra que se había desatado entre Santa Fe y Buenos Aires. Y nuevamente, para poner fin a una guerra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Firmar un tratado de paz. En noviembre de 1820, Santa Fe y Buenos Aires firmarán lo que se conoció como el Tratado de Venegas. Y el Tratado de Venegas sellará perpetuamente una alianza que no se romperá jamás, una alianza que no terminará nunca. A partir de este momento, Santa Fe y Buenos Aires van a jugar juntas en todo, lo que sea políticamente hablando. Se formará una alianza entre Santa Fe y Buenos Aires, reitero, una alianza, un entente que no se romperá más. Obviamente veníamos de una guerra. ¿Qué es lo que va a hacer el tratado? ¿Qué les parece que hará? ¿Consolidar la paz? Exactamente. El artículo primero será sellar la paz. Por el artículo primero del Tratado de Venegas se firma la paz, se hace la paz. Ahora bien, por el artículo segundo se convoca un Congreso General a reunirse en la provincia de Córdoba. Y además se establece que actuará como mediadora política de este acuerdo también la provincia de Córdoba. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver Córdoba en todo esto si la guerra era entre Santa Fe y Buenos Aires? Precisamente, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Bautista Bustos, había actuado como mediador entre las partes. Quien acercó a las partes a la mesa de negociaciones había sido Córdoba. ¿Y por qué Córdoba y Bustos buscaron la paz entre Santa Fe y Buenos Aires? Porque Bustos tenía un claro proyecto político. ¿Cuál era el proyecto político de Bustos? Pacificar el país y convocar un Congreso que reconstituyera la unidad nacional. Unificado nuevamente el país, volver a formar el Ejército del Norte, ¿a efectos de qué? De auxiliar a San Martín en la campaña de la independencia. Es decir, mientras San Martín atacaba Lima por el mar, en efecto, en agosto de 1820 había zarpado la flota al mando del almirante Cochrane para atacar Lima. Es decir, lo que pretende Bustos es un ataque de pinzas. El Ejército del Norte atacando por el altiplano boliviano
y San Martín atacando Lima por mar, es decir, encerrar la resistencia realista en un movimiento de pinzas. Es decir, una visión bastante patriótica la de Bustos, en este sentido. Sin embargo, vamos a ver que a su vez también Bustos, que era lo que pretendía, que este Congreso que reunificara las provincias nombrara a San Martín director de Estado, y una vez nombrado San Martín, como estaba en el Perú, no iba a poder tomar el mando, el hombre tenía sus propias ambiciones políticas, él sería el director interino. Pero más allá de las ambiciones personales de Bustos, lo interesante era su voluntad de reunificar a las provincias, volver a formar el ejército del norte y, lo más importante de todo, ayudar a San Martín en la campaña de la independencia. Esto explica por qué Córdoba actúa como mediadora política del acuerdo y por qué se convoca a un congreso en la provincia de Córdoba. Este Congreso de Córdoba es aquel que se tendría que haber llevado a cabo en San Lorenzo, aquel que había estado establecido en el artículo 1 del Pilar, y que por el estado de guerra en que se encontraron Santa Fe y Buenos Aires no se pudo llevar a cabo. Ese congreso que no se hizo en San Lorenzo ahora es el que se tendría que hacer en Córdoba. ¿Se entiende esto? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe, yo entendí Sí, esto, profe. pero no entendí lo de Juan Manuel de Rosas. Rosas fue uno de los sostenes de Martín Rodríguez en el mando. Era uno de los principales estancieros de la provincia, y recordar que Martín Rodríguez proviene de la clase de los estancieros de la provincia, y al ser designado al mando de las milicias rurales fue quien sostuvo en el mando a Martín Rodríguez frente a un intento sedicioso por parte de una división del ejército. Digamos, es parte de la clase política que ha tomado la provincia con la elección de Martín Rodríguez. Y también, profe, dijiste que Rosas era el que aplastó la sublevación del coronel Paola, algo así, ¿o no? Exactamente, al mando de sus Colorados del Monte, o que son las milicias rurales de la provincia. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí. y a todo esto, Ramírez y Entre Ríos, ¿qué pasó? Porque el problema, o sea, parte del tratado también estaba Entre Ríos, pero en la guerra no participó entre Santa Fe y Buenos Aires. Me das pie para dar lo que sigue. Bueno, Porque precisamente tenía que pasar a eso. Ahora, el que va a chillar por el pacto de Venegas es Ramírez precisamente. Ramírez, que lo había traicionado a Artigas, ahora se hace el purista y le enrostra a López: vos sos un traidor que te vendiste a los porteños. Ramírez se había anexado Corrientes y, elegido por sufragio universal, se había convertido ahora sí en gobernador de Entre Ríos, y luego creó la República Federal Entrerriana. El Supremo Entrerriano armó una república con las provincias de la Mesopotamia, lo que hoy es Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y él fue elegido el Supremo como por sufragio universal. Y cuando decimos sufragio universal, hay que ser honesto intelectualmente, fue sufragio universal. Si hay algo que va a caracterizar a los caudillos federales es que verdaderamente eran votados por la gente, o que eran caudillos populares precisamente. Y ahora Ramírez tenía extravíos de grandeza, quería recuperar Paraguay, quería recuperar la provincia oriental, y ahora le echa en cara a López que se había entendido por los porteños. Con lo cual, ahora estalla la guerra entre Entre Ríos y Santa Fe. Sí, no se rían, otra guerra más. Ahora entre Ríos y Santa Fe. Pero ¿qué pasa? Santa Fe no va a estar sola en esta guerra, porque acaba de firmar un acuerdo con Buenos Aires, y en el cual también participó Córdoba. Por lo tanto, Ramírez no va a pelear solamente con Santa Fe, sino que también peleará con Entre Ríos, con Buenos Aires y con Córdoba. Es decir, Ramírez contra Buenos Aires, López y Bustos. La verdad es mucho. Ramírez cruza el Paraná y ataca territorio santafesino. López lo deja pastorear un poco, hasta que las fuerzas aliadas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba derrotan a Ramírez en el norte de la provincia de Santa Fe, que huye por el Chaco y cruza como puede el Paraná. Porque claro, el infeliz de Ramírez no entendía algo.
Ramírez había logrado vencer a Artigas porque tuvo el apoyo militar de Buenos Aires, pero ahora Buenos Aires no lo va a apoyar a él, va a apoyar a su nuevo aliado, va a apoyar a López. Por lo tanto, toda la fuerza porteña que Ramírez tenía a su disposición ahora no la tiene. Con lo cual está solo, reitero, para hacerle frente a las 3 provincias. Y finalmente va a ser derrotado y fusilado en 1821. En realidad no fue fusilado. Luego de ser derrotado militarmente, escapa del campo de batalla y se dio cuenta que habían tomado prisionera a su mujer, a la Delfina. Y en consecuencia decidió volver a rescatar a su amada. Cuando vuelve, es interceptada por una partida del ejército de López, le meten un pistoletazo en el corazón y se terminó la vida de Ramírez, que cuenta la leyenda que su cabeza fue seccionada del cuerpo, es decir, le cortaron la cabeza, la embalsamaron, la pusieron arriba de una jaulita y la tenía López arriba de su escritorio, a la cabeza de Ramírez. Una cosa asquerosa. Nunca supimos si esto fue cierto, pero es parte de la leyenda historiográfica. Ahora, no obstante, caído Ramírez, quien lo va a reemplazar al mando de la República Entrerriana es su primo, Ricardo López Jordán. Pero sin Ramírez la estructura se cae como un castillo de naipes. Y el tiro de gracia se lo da un oficial del Ejército de Buenos Aires que se encontraba en Entre Ríos, Lucio Mansilla, quien da un golpe de Estado y se proclama gobernador. Por lo tanto, ahora vamos a tener a un porteño gobernando Entre Ríos. Y con esto termina lo atinente a Ramírez. Y una perlita de color. ¿Saben con quién se casó Mansilla? Con la Delfina, es decir, con la mujer de Ramírez. Así que la fenómena estaba destinada a ser la primera dama de la provincia. Lo cierto entonces es que allí termina la actuación política de Ramírez. Ahora bien, esto por un lado, pero por el otro vamos a tener cómo sigue el rumbo político en Buenos Aires. Porque en 1821 retorna al país un viejo conocido de ustedes, Bernardino Rivadavia. Aquel que había sido secretario del Triunvirato, aquel que había sido enviado en misión diplomática a pedirle perdón a Fernando, ahora volvía. Y después de haber estado prácticamente 7 años en Europa, volvía como si volviera el premio Nobel de todas las ramas. Un poco más, bajó Dios del barco, bajó el iluminado, bajó el genio, y todo el mundo iba sucumbiendo a la luminosidad que emanaba Rivadavia. Ahora vamos a ver lo que hizo el iluminado. Lo que sí es cierto es que rápidamente, con el retorno de Rivadavia al poder, los viejos directoriales, aquellos que habían apoyado el directorio, se van a nuclear en lo que se conoció como el Partido de las Luces. Por eso también ese delirio de Rivadavia que hago de la luminosidad, el Partido de las Luces, y se incorporará al gabinete de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez va a cambiar su base de sustentación política. Rompe su alianza con los viejos hacendados de la provincia de Buenos Aires, rompe con los hacendados de la provincia y se va a apoyar ahora en este nuevo partido, incorporando a Rivadavia como ministro de Gobierno y a Manuel José García como ministro de Hacienda. Este García es el mismo que en 1815 había ido a negociar el protectorado británico en tiempos de Alvear. Y veremos que con Rivadavia se va a producir toda una serie de cambios en la provincia. Ahora, cuando se corte, hacemos 5 minutitos y después seguimos. Como ya les digo, retorna Rivadavia al poder. Y con Rivadavia, entonces reitero, se rompe la alianza de Martín Rodríguez con los hacendados de Buenos Aires y el ingreso de un nuevo componente político del gabinete, con Rivadavia como ministro de Gobierno y García en Hacienda. Claro, y Rivadavia venía completamente imbuido del estado de situación de la política europea.
Y Rivadavia no podía considerar que un gobernador más o menos popular y una junta de vecinos tuvieran el nombre de instituciones en la provincia de Buenos Aires.